Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ángel Vega y hoy voy a presentar a la contador público Arlet Soto Ballesteros, donde nos va a platicar un poco sobre la contabilidad gubernamental. Pero primero vamos a dar una pequeña reseña acerca de quién es ella. Es contador público egresada del Instituto Tecnológico de Sonora en 2013, egresada de la maestría en gestión financiera de negocios en Ipson. Tiene como experiencia en contador público, en contabilidades especiales y contabilidad gubernamentales. Es docente desde 2018 en educación media superior y superior. Es expresidente de la Comisión Estudiantil en 2013. Es asociada al IMCP, INSP e ISCP desde 2015. En el ISCP ha colaborado en las comisiones de desarrollo profesional, continuo y, continuo y relaciones y difusión. Actualmente es vicepresidente del sector gobierno. Y para empezar, y para no darle más vueltas al tema, a continuación se explicará el tema Red Soto y Esteros. Muchas gracias. Hola, como parte de la tercera jornada de contabilidad del CEBETIS 37, en esta sesión veremos el tema de contabilidad gubernamental. Si bien abordaremos conceptos muy básicos de esta contabilidad especial, debido a que vendría siendo una materia ya bastante avanzada, considerando que estamos estudiando una carrera técnica. Pero de igual forma, no quería dejar pasar esta oportunidad para compartirles por qué la contabilidad gubernamental nos interesa a todos, aun cuando no seamos expertos en contabilidad. Para poder hablar de contabilidad gubernamental, primero tenemos que hablar de las contabilidades especiales. Si bien la contabilidad en su base es igual en todas las entidades económicas, tenemos esas contabilidades especiales que son especiales debido a que manejan algunos impuestos, pudiera ser, que solo aplican a estos giros, como por ejemplo está el IEPS que aplica a la gasolina, el 2% que aplica a los servicios de hoteles, pero también hay otros giros que no necesariamente tienen un impuesto especial que solo aplica para ellos, sino que a lo mejor también requieren algún control interno, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una granja de gallinas, dependiendo del fin técnico, es decir, la finalidad para la que estamos criando estas gallinas, pues tendríamos que hacer los registros. Por ejemplo, si son las gallinas que van a ser las mamás de las gallinas que van a poner huevos que vamos a consumir, o estas gallinas que son para consumir como carne. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que hacer unos registros y determinar si van a ir a nuestro inventario o van a ser activos fijos. Ahora bien, ya adentrándonos a lo que viene siendo la contabilidad gubernamental, tenemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, aquí vamos a hablar de los fundamentos legales, el Congreso de la Unión, ¿sí?, que es el poder legislativo aquí en México, tiene la facultad de bastantes cosas, pero en su fracción 28 tiene la facultad de expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso ahora tiene ahora sí que el poder de expedir leyes que regulen la contabilidad para que todos los entes públicos, es decir, todas las instituciones de gobierno, emitan información financiera con los mismos estándares, ¿sí?, que puedan ser comparables entre ellos. Eso es lo que quiere decir homogéneo, ¿sí?
y pues ingresos y egresos como toda institución, pero además del patrimonio y de los presupuestos. Esto nos va a quedar más claro conforme vayamos avanzando. Y cuando hablamos de entes públicos, hablamos desde la federación, que vendría siendo la presidencia, el Ejecutivo Federal. Las entidades federativas nos referimos a los estados y pues los municipios, y a su vez sus municipios ya sabemos que tienen sus cabeceras municipales y con, lo que denominamos comandancias también, ¿no? Ya en unos comisarías, las comisarías en los pueblos. Entonces todos estos tienen que trabajar en armonía para poder emitir información financiera comparable, confiable, veraz. La Ley General de Contabilidad Gubernamental se aprobó el 31 de diciembre de 2008. Entonces, esto que vamos a estudiar, pues tiene poquito más de 10 años. Entonces, se publica esta ley para que haya estándares para cumplir con la presentación de la información financiera de todos estos entes públicos que ya mencionamos. Y a su vez, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 6, establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable será el que establecerá los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y podrá emitir las normas contables. ¿Qué quiere decir esto? Que así como las empresas, ¿sí?, que generan su información financiera, su contabilidad financiera, utilizan las normas de información financiera emitidas por el CINIF, los entes públicos utilizan las normas que emite el CONAC, que es el Consejo Nacional de Administración Contable. Esta contabilidad tiene la misma base que tiene la contabilidad que siempre hemos hecho, la contabilidad que hacen los entes privados, pero deberán de primero utilizar las normas que emite el CONAC, y si alguna de estas normas no tiene una guía de cómo evaluar, revelar o presentar alguna información, puede utilizar la SNIF como una norma supletoria, ¿sí? Que si no lo dice el CONAC cómo hacerlo, pues puedes ir a consultar la SNIF y puedes aplicarlas. Asimismo, la contabilidad gubernamental tiene postulados básicos. Estos postulados en las NIF, pues las encontramos en la NIF A4, aplicable para 2022. Pero para contabilidad gubernamental, el CONAC estableció unos postulados especiales. Bueno, estos son los que conocemos, que están en las NIF, en la serie A, pero en contabilidad gubernamental tenemos algunos que son iguales, otros que son parecidos y otros que sí son diferentes. Por ejemplo, hasta aquí vemos que tenemos sustancia económica en ambas normas, pero ya el segundo hablamos ya muy específico de entes públicos, solamente de entes gubernamentales. Aquí ya hacemos una diferencia. También aquí vemos negocio en marcha y existencia permanente. Si bien el negocio en marcha quiere decir que esta empresa tiene las condiciones necesarias para seguir operando, y sí, de cierta forma es muy equivalente a lo que quiere decir la existencia permanente de los entes públicos, que en teoría pues están creados para estar prestando servicios por mucho tiempo a la comunidad. La revelación suficiente y la importancia relativa. Estos dos postulados no están como postulados en las NIF, pero en las NIF están como características de la información financiera. De hecho, ahorita mismo me voy a corregir porque dice que los postulados estaban en la NIF A4. No, están en la NIF A2 y las características de la información financiera están en la NIF A4. Entonces, revelación suficiente, importancia relativa, no están en las NIF como postulados, sino como características secundarias de la información financiera.
el registro y la integración presupuestaria. Sin lugar a dudas, este es una de las características más singulares y que más diferencian la contabilidad gubernamental de una contabilidad financiera de un ente privado. Más adelante nos va a quedar más claro a qué nos referimos con este registro del presupuesto. La consolidación de la información financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizando la información de los municipios y de los estados y de los entes autónomos, se va a hacer una sola contabilidad. Se van a ir sumando todos estos y se va a consolidar unos solos estados financieros de todo el país. El devengo contable es un postulado que también tiene la contabilidad financiera, evaluación y la dualidad económica. Hasta ahí vamos igualito. La consistencia también lo es. Y estos están subrayados en verde, aquellos que vimos que son, digamos que, distintos, ¿no? O no son al menos idénticos. Ahora vamos a hablar del plan de cuentas, que también es una de las singularidades de esta contabilidad. Cuando hablamos de plan de cuentas, no es otra cosa más que el catálogo, ¿sí? El catálogo de cuentas. Ya sabemos que estos catálogos tienen que tener una codificación. El plan de cuentas en la contabilidad gubernamental, pues todas las cuentas que inician con el número 1 serán cuentas de activo, con número 2 pasivo, número 3 patrimonio. Aquí es donde empezamos a ver diferencias. Las del número 3 en una contabilidad de una empresa normalita, pues sería las de capital contable. Pero cuando hablamos de entidades que no tienen fines de lucro, estas no presentan un capital, presentan un patrimonio. Exactamente eso pasa también con los entes gubernamentales. Es por eso que aquí nunca vamos a hablar como tal de un capital contable. Las cuentas que inicien con 4 serán de ingresos, las de 5 de egresos. Estas 4 y 5 pues son las cuentas que utilizamos para los estados de resultados, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de contabilidad gubernamental, no hablamos de estados de resultados, sino de estado de actividades. También es porque son entidades sin fines de lucro. También tenemos estas cuentas que también son distintas, que son de cierre contable. Las que inician con 7 son las de orden contable, son las cuentas de orden. Por si no recordamos que son las cuentas de orden, son estas que nos sirven para registrar hechos que queremos, digamos, recordar. Son como cuentas de recordatorio o de control. Estas cuentas, una de sus singularidades es que no aparecen en estados financieros. Un ejemplo en el que en el gobierno se utilizan estas cuentas de orden es si quisiéramos hacer el registro de las pirámides de Teotihuacán. ¿Sí? Estas son unos edificios, unas construcciones, pues de origen histórico, ¿sí? Son patrimonio de la humanidad. Entonces, lo primero que nos viene a la mente, pues, bueno, es un inmueble, un edificio quizás, y quisiéramos registrarlo en el activo no circulante. Pero si lo registramos, ¿a qué valor lo vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a depreciar? Porque ya tiene muchísimos años, todavía tiene un valor. Entonces, ahí tendríamos que empezar a pensarle. Pero la verdad es que todos estos edificios o obras de arte, cosas que son patrimonios, que son históricos o que son patrimonio de la humanidad, no podemos asignarles un valor, ¿sí? De hecho, no podemos vender las pirámides, ¿verdad? Porque son propiedad de todos los mexicanos, incluso son patrimonio de la humanidad, ¿no? Están reconocidos por la UNESCO.
Entonces, ¿cómo los registramos? Pues no van en el activo como tal, porque nunca podríamos asignarles un valor, ¿sí? Y porque no los vamos a vender. Y también porque no esperamos obtener una utilidad de ellos como tal. Solamente el disfrutarlos y cuidarlos. Entonces, utilizamos cuentas de orden y estos monumentos, ese era el término que buscaba, estos monumentos históricos, no van a aparecer en estados financieros, ¿sí? Entonces, ese es uno de los usos que se les da a las cuentas de orden en contabilidad gubernamental. Las cuentas de orden presupuestal. A diferencia de las de orden contable, estas de orden presupuestal sí aparecen unos informes, ¿sí? que denominamos estados presupuestales, que también son una singularidad muy importante en la contabilidad gubernamental, y las cuentas de cierre presupuestario, que son las que inician con el número 9. Ahorita vamos a ver más a detalle sobre estas cuentas de orden presupuestal. Estas cuentas se dividen en dos grandes grupos, que son las que provienen de la ley de ingresos y las que provienen del presupuesto de egresos. Todos los años el gobierno crea una ley de ingresos y un presupuesto de egresos. ¿Y para qué sirven? La primera es para determinar de dónde el gobierno va a obtener sus ingresos, de dónde va a obtener dinero para poder prestar los servicios que necesita la sociedad. La mayoría de estos ingresos, como ya sabemos, provienen de los impuestos. Entonces se va a determinar pues cuántos impuestos se tienen que recaudar, cuántos derechos, cuántos productos, ¿sí? Hay diferentes ingresos, pero la mayoría provienen de los impuestos. También tenemos pues el presupuesto de egresos, que es ahora sí que decidir en qué nos vamos a gastar los ingresos que obtengamos por la ley de ingresos. Y ahí es cuando se tienen que pues establecer prioridades. Ya sabemos que el gobierno en qué gasta su dinero, pues debe de gastarlo en prestar servicios de salud, de educación, de seguridad nacional, combate a la pobreza. Y para poder hablar de estas cuentas presupuestales, pues vamos a conocer primero los momentos presupuestales de los ingresos. Estos momentos presupuestales, pues son 4. Primeramente tenemos el estimado. Nosotros, bueno, o el gobierno hace su ley de ingresos haciendo una estimación, ¿sí? Hace un cálculo de cuánto espera recibir de dinero ese año para poder gastarlo en los egresos. Al final de cuentas, no siempre pues se va a poder cumplir eso que se estimó. También está esta parte de la etapa del modificado, que no es otra cosa más que lo que estimamos, pues es probable que se incremente o se disminuya. La etapa del devengado es esta en la que tenemos derecho a cobrar estos ingresos. Por ejemplo, los impuestos que se tienen que pagar cada día 17. Entonces, cada día 17 de cada mes, el gobierno va devengando lo que puede ir cobrando, ¿no? Ya tiene derecho a cobrarle a estos contribuyentes los impuestos que se le han generado del mes anterior. Y el recaudado es lo que realmente se ha cobrado, ¿sí? Entonces, estos momentos presupuestales, ¿cuándo se realizan? Estas se ven representadas en cuentas. Y algunas se hacen al mismo tiempo que se hacen los registros contables que todos los de la especialidad de contabilidad ya conocemos. Por ejemplo, el recaudado, ¿en qué momento se lleva a cabo? En el momento en que entra el dinero al banco. Entonces se hacen los asientos del cargo al banco y abono a clientes, por ejemplo, y abajito se hace un asiento con el recaudado y cancelando el devengado, ¿sí? Se va haciendo como etapas.
Entonces se sale de una cuenta, entra a otra, se cancela y se pasa al lado. Ahora, los momentos del egreso. Esto es un poquito más complicado porque tiene más etapas, pero es bastante similar al pasado. El presupuesto de egresos es aprobado, es la primera etapa que tenemos cuando se aprueba el presupuesto cada año. No se llama estimado porque esto sí podemos, digamos que controlarlo un poco más que los ingresos. Si no podemos, si bien tenemos derecho de hacer el cobro a las personas de lo que nos deben, pues no siempre podemos garantizar que nos lo paguen, ¿no? O no tan, a lo mejor no en este año. Entonces, eso ya nos mueve nuestro presupuesto del año. Entonces, se aprueba el presupuesto de egresos, se puede modificar también, o sea, se puede incrementar o se puede disminuir dependiendo de las necesidades, de las circunstancias. El comprometido, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestro presupuesto, pues tenemos que ir contactando a los proveedores, ¿no? O sea, quienes nos van a dar estos bienes o estos servicios que necesitamos para poder, pues, darlos la educación, dar la salud, la seguridad. Entonces vamos haciendo compromisos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ir comprometiendo? Pues si yo necesito que me traigan mesabancos para mi escuela, pues yo le voy a mandar una orden de compra a este proveedor para que me la surta, ¿no? Me traiga esos mesabancos a mi almacén. Entonces, en el momento en que yo le mando esa orden de compra y me responden de que sí tienen esos mesabancos, pues yo ya voy a comprometer porque yo ya le dije que le voy a comprar, ¿sí? O también si alguien ganó una licitación, que la licitación es un concurso en el que los proveedores vienen y me dicen, por ejemplo, yo primero les digo, necesito tal producto, tal servicio, y ellos vienen y me dicen, yo te cobro tanto, por eso, exactamente eso que tú necesitas. Entonces ya el gobierno decide, considerando pues lo que cuesta, elige a su proveedor. Entonces en el momento que lo elige, hace público que eligió a ese proveedor y pues ya genera este compromiso. El devengado, pues siguiendo con el ejemplo de los mesabancos, en el momento en que me lleva los mesabancos a mi almacén, pues yo ya tengo la obligación de pagar, entonces tengo que reconocer esa obligación. El ejercido, esta es una etapa, digamos que un poquito invisible en la contabilidad gubernamental, pero se tiene que llevar su registro. Una vez que pues, nos entregan lo que pedimos y reconocemos que tenemos que pagar, pues tenemos que hacer el trámite del pago. Entonces, cuando se aprueba que se va a pagar, que ya revisaron que efectivamente se recibieron los bienes y que hay dinero, se activa esta etapa del ejercido y cuando ya le pagamos a este proveedor, pues ya está la parte del pagado. Entonces, cuando sale el cheque, pues abonamos a bancos, cargamos a proveedores y a su vez en la parte de abajo hacemos otro asiento en el que cancelamos el ejercido y reconocemos el pagado, ¿no? Entonces hacemos, se podría decir en algunas ocasiones, doble asiento. Bueno, entonces ahora para complementar lo que hemos platicado, vamos a ver la página del CONAC. A ver, una ventana. Muy bien. Voy a irme al inicio. El CONAC, recordemos que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es lo que nosotros utilizamos para la contabilidad privada, pues sería como el símil del CINIC, ¿no? Entonces, esta es la página del CONAC. Aquí vemos que el CONAC
se reúne y toma decisiones, hace propuestas de cambio a las normas o crear normas nuevas. Entonces, en esta pestañita de normatividad podemos ver todas las normas que han emitido. Y pues la madre de todas estas normas pues es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, aquí vemos el marco conceptual de contabilidad gubernamental, que es, si lo comparáramos con las NIF, pues sería la serie A. También aquí está la norma que emite los postulados básicos que ya platicamos. Y lo que quiero enseñar es esta norma del plan de cuentas. Yo creo que ya lo tengo abierto aquí. Sí. Una cosa interesante del plan de cuentas es el siguiente. Vamos a donde inicia. Aquí está. Todos los entes públicos deben de manejar este plan de cuentas. Todos. Idéntico. No deben de quitarle cuentas y no deben ponerle cuentas excepto solo a las cuentas de orden. Esas sí son flexibles. Las que inician con el número 6 y las que inician con el número 7. Entonces, bueno, ¿y qué tal si yo no necesito tantas cuentas? ¿Las tengo que poner todas? Sí, simplemente no las vas a usar, pero tienes que tener el catálogo completo, el plan completo. Y si yo necesito más, pues no se va a poder, necesitas, excepto por esas que son de orden, necesitas encajarla en alguna de estas. ¿Y cómo sé en dónde va este concepto que yo tengo? O sea, ¿en qué cuenta la mando? Bueno, más abajo hay una parte en la que vienen las definiciones de qué se pone en cada una de estas cuentas. A ver, casi llego. Aquí está. Vamos a elegir una película. Por ejemplo, ¿qué voy a poner en la cuenta de bancos? El monto de efectivo disponible, propiedad del ente público en instituciones bancarias. Entonces, viene muy clarito. La mayoría de estas vienen muy claras y vienen muy específicas. ¿Qué más quería mencionarles sobre las cuentas? Bueno, aquí ven que están las cuentas del presupuesto. Aquí está presupuesto de egresos aprobado por ejercer, modificado, modificaciones al presupuesto, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Entonces, cada uno de esos momentos que platicamos ahorita están representados en una cuenta. Algo más quería comentar de aquí. Sí, si bien la ley te dice, o esta norma te dice, hasta el cuarto nivel de las cuentas que debes de tener. ¿Qué significa esto? Déjame regresar otra vez al principio. Aquí está. Nos dice el cuarto nivel. ¿Qué quiere decir? El nivel 1 es es el género. Este es el grupo, el activo circulante. Este es el rubro. Y tenemos las cuentas. Lo que sí podemos agregar son subcuentas, ¿ok? Eso sí, porque dependen de cada ente público. También, si bien todos son instituciones de gobierno, todas tienen necesidades diferentes porque algunas prestan servicios, algunas venden productos, ¿sí? Entonces, no todos van a usar todas las cuentas y no todos van a tener las mismas subcuentas. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar la cuenta de bancos, podríamos poner una subcuenta de bancos nacionales y otra subcuenta de bancos extranjeros. Y en los bancos nacionales, pues empezamos a poner la subcuenta de pues todos los bancos que manejamos. Así como, por ejemplo, inventarios de mercancías para venta. Pues podemos tener diferentes tipos de mercancías para la venta. A lo mejor si es un ente que transforma materias primas y hace productos, es un proceso industrial, pues va a usar estas tres cuentas y a lo mejor también sus propias
tus propias subcuentas. ¿Qué otra? Bueno, documentos por cobrar a largo plazo, y a lo mejor podríamos tener de subcuentas la persona que está obligada a pagarnos este documento o el número de documento, ya iríamos decidiendo conforme a la necesidad. Aquí podemos consultar todas las normas, por ejemplo, la norma de cómo hacer el estado de actividades, que es lo que les comenté hace ratito, que es lo que conocemos como estado de resultados en los entes lucrativos. Cómo hacer el estado de situación financiera, cómo hacer este estado de variación en la hacienda pública, que es lo que nosotros conoceríamos como el estado de variación del capital contable. Y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos también informes que se tienen que hacer que no se utilizan en la contabilidad financiera de los entes privados. Entonces, aquí nosotros podemos ver todas las normas que han sido emitidas por el CONAC. Incluso aquí dice los años en que se han ido modificando, ¿sí? Entonces, la última versión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues es el 30 de enero de 2017. Y ahora, ¿por qué nos interesa a todos la contabilidad gubernamental? Lo vamos a explicar con esta pestañita que se llama de transparencia. Okay. Este proceso de adoptar la contabilidad gubernamental en todos los entes de gobierno se llama proceso de armonización, ¿sí? Que todos utilicen las mismas reglas, los mismos estándares, el mismo catálogo, los mismos estados financieros. Entonces, se ha ido evaluando cómo lo van adoptando, ¿no? Ha sido, si bien ya tiene más de 10 años que existe la ley, pues ha sido un cambio pues lento, paulatino. ¿Y qué vemos en esta pestaña? El avance de adopción de la norma y el cumplimiento. Entonces, dependiendo del año, pues podemos ver qué tanto han ido adoptando, podemos ir viendo los resultados de estos entes, por ejemplo, poder ejecutivo. A ver, ¿no? Aquí nos da un reporte. Y aquí nos dice que en lo general el Poder Ejecutivo Federal, es decir, pues la presidencia, ha adoptado en un 93.87% la normatividad, ¿no? Que presentan los estados en los registros contables y presupuestales de acuerdo a la norma. ¿Y por qué queremos saber si lo están haciendo bien o mal? Al final de cuentas, toda esta información tiene que ser transparente, tiene que ser pública y debemos de tener acceso todos y debemos de poder entenderla todos. ¿Para qué queremos conocer la información del gobierno? Pues ya sabemos que los entes gubernamentales tienen la obligación de prestar servicios o de vender bienes accesibles para la población. ¿Y de dónde sacan dinero para poder prestar esos servicios o vender esos bienes? Ya lo hemos dicho muchas veces, provienen de nuestros impuestos y todos pagamos impuestos. Alguien podrá decir que quizás no paga impuestos porque no tiene un trabajo formal y le pagan en efectivo, pero esta persona en algún punto seguramente puso gasolina y pues ahí viene incluido el IEPS. Fue a un restaurante o compró un café, tiene IVA, ¿sí? Entonces, por todos lados nosotros terminamos pagando impuestos, entonces tenemos que vigilar el uso apropiado de estos recursos. Entonces, tenemos que ver que, pues mínimo, pues las calificaciones, a lo mejor no somos expertos, pero hay algunas cosas que sí podemos entender. Y pues también podemos, mediante las plataformas de transparencia, pues hacerle cuestionamientos al gobierno acerca de cuánto gastaron, cuándo,
por qué, o sea, qué necesidades estaban satisfaciendo mediante eso, o por qué decidieron gastárselo en tal cosa y no en lo otro. Bueno, o cómo va el avance de una obra, o no sé, quizás decir por qué elegiste ese proveedor y no otro. Y todas estas situaciones, pues como ciudadanos, pues nos interesan a todos, ¿no? Entonces, eso, de todo lo que platicamos, sí está muy bien que hayamos captado un poquito de lo técnico, de lo interesante de esta contabilidad, ¿sí? De esta contabilidad que yo digo que es extra especial porque pues no se rige casi por sus propias normas, aunque la base es la misma que todas las demás. Pero aparte de lo técnico, pues también quisiera despertarles esa inquietud, esa curiosidad sobre buscar la transparencia en nuestro gobierno, ¿no? Que se utilicen nuestros recursos pues de manera responsable, de manera transparente. Y de cuestionar, siempre de cuestionar para buscar la justicia. Entonces, ya para finalizar, nada más les voy a presentar esta diapositiva de, así que ya de agradecimiento por su atención y pues esperando que esta información haya sido de utilidad y muchas gracias.